Esto no lo sabías. El partido de tenis más largo fue en 2010 en Wimbledon, donde John Isner de Estados Unidos derrotó a Nicolás Mahut en un partido que duró 11 horas y 5 minutos. Tuvieron que partirlo en 3 días. Los gallos se protegen de la sordera debido a su propio canto fuerte, inclinando la cabeza hacia atrás mientras cantan, lo que cubre completamente su canal auditivo. El estudio encontró que el volumen de sus cantos promediaba más de 100 decibeles, que es casi el mismo volumen de una motosierra. Un conjunto diverso de fósiles de China muestra que existió un ecosistema muy complejo marino hace 251 millones de años, poco después de una extinción masiva que acabó con la vida más compleja de la Tierra. Un complejo excepcional de fósiles encontrados en China parece mostrar que la vida en los océanos se recuperó sorprendentemente rápido después de la mayor extinción masiva que hubo en la Tierra. La Guerra de la Triple Alianza fue una guerra sudamericana que duró aproximadamente 6 años, de 1864 a 1870. La guerra fue entre Paraguay y la Triple Alianza, Argentina, el Imperio de Brasil y Uruguay. Fue la guerra interestatal más mortífera de la historia de América Latina. Paraguay sufrió grandes pérdidas. Finalmente se vieron obligados a ceder los territorios en disputa a Argentina y Brasil. Las herramientas de piedra descubiertas en Kenia son los implementos de tipo oldubayense más antiguos encontrados. Datan de al menos 2.6 millones de años y es posible que hayan sido fabricados por nuestro pariente Paranthropus. El hallazgo se suma a la evidencia del uso generalizado de herramientas relativamente temprano en la evolución humana. El USS Langley fue el primer portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. Se puso en servicio después de 7 años en 1927. El Ford F-Series ha sido el vehículo más vendido en los Estados Unidos durante 43 años y no sorprende que ocupe el primer lugar, como el vehículo también más robado en los Estados Unidos, reemplazando al Honda Civic como el objetivo principal de los robos. Uno de los hoteles más caros del mundo es el Empathy Suite Sky Villa en el Palm Casino Resort en Las Vegas, con precios de hasta $100.000 por noche. Esta suite es la más cara de Las Vegas y una de las más caras del mundo. La pistola de libros fue hecha para Francisco Morosini, duque de Venecia, entre el 1619 y 1694. Se tiraba de una seda para disparar cuando el libro permanecía cerrado. El ejército francés tiene una larga tradición de organizar burdeles para sus soldados, tanto en las bases como en el frente, incluso durante las guerras de Argelia y Vietnam. El último en la base cerró en el 2003. Los dos personajes principales de Rick and Morty tienen la voz de la misma persona. Justin Roiland a menudo graba la voz borracha de Rick mientras está intoxicado, como lo sugiere el creador Justin Roiland. Desde que grabó la segunda temporada, Roiland afirma que bebía con más frecuencia para desempeñar el papel de Rick. Esta mujer, Ann Hodges, fue la única superviviente a la caída de un meteorito. El Hotel Ryugyong, de 105 pisos en Corea del Norte, apodado el Hotel de la Perdición, es el edificio deshabitado más alto del mundo. En la década de 1980, el famoso informático y futurista Ray Kurzweil creó el primer teclado de música electrónica. Es posible que un cadáver tenga una erección. Este fenómeno, conocido como lujuria del ángel, ocurre debido a la relajación de los músculos que controlan el flujo de sangre al pene después de la muerte, lo que puede provocar que la sangre se acumule en el área genital y provoque una erección. La bandera de Bolivia tiene franjas horizontales, rojas en la parte superior, amarillas en el medio y verdes en la parte inferior, y el escudo de armas en el centro. Muestra banderas y cañones con el ave nacional encima. Se dice que el rojo de la bandera representa la sangre derramada por valientes soldados durante la lucha por la independencia de los españoles. El amarillo representa los depósitos minerales del país y el verde simboliza la agricultura y la fertilidad. El tiro al pichón en vivo fue un evento que se llevó a cabo en los Juegos Olímpicos de 1900 en París. En algunos estados, la necrofilia, atracción sexual por un cadáver, que puede incluir acto sexual, es un delito, pero en otros es un delito menor común, y en más de 20 estados no existe una ley contra la necrofilia. Tampoco se limita solamente a los Estados Unidos. Hay muchos países donde no hay ninguna ley en contra de la necrofilia. Esta Game Boy se almacenó en cuarteles que fueron bombardeados durante la Guerra del Golfo. Corre el Tetris como nada. Alfred Hitchcock dirigió 11 películas mudas y la primera película sonora británica, Blackmail, en 1929. Los productos de higiene femenina pueden estar entre las compras más básicas y esenciales que un consumidor puede hacer. Las 72 millones de mujeres y niñas de Estados Unidos, en edad fértil, definida en términos técnicos de 15 a 49 años, confían en la industria de productos sanitarios, desde tampones,
toallas femeninas, ropa interior para la menstruación y protectores. Y la industria generalmente responde. Pero cada vez parece que los fabricantes les están entregando a los consumidores algo muy malo, una grave amenaza para la salud. En los últimos 3 años, los productos de higiene femenina han aparecido contaminados con PFAS, abreviatura de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, también conocidos como productos químicos para siempre, y han sido vinculados a una gran cantidad de problemas para la salud por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, las cuales incluyen disminución de la fertilidad, presión arterial alta en personas embarazadas y mayor riesgo a ciertos tipos de cáncer, retrasos en el desarrollo y bajo peso al nacer de los niños, alteraciones hormonales también, colesterol alto, reducción de eficiencia en el sistema inmune, lo que lleva a una disminución de la eficacia en las vacunas, etc. Thomas Cook fue el operador turístico más antiguo del mundo. La organización turística de Thomas Cook se fundó en 1841 y el viaje al tren de Leicester a Loughborough fue su primera fiesta organizada, con un costo de un chelín y 6 peniques. El viaje en tren de 22 millas tuvo un total de 500 pasajeros. Tiger Woods hizo su primer hoyo en uno a los 8 años. Albert Stevens estuvo involucrado en un experimento que, sin saberlo, se le inyectó plutonio radioactivo después de que le diagnosticaran cáncer. Y finalmente concluyeron que en realidad nunca tuvo cáncer. El pepino contiene 96% agua, el rábano 95% y el tomate 94%. Contienen más agua que la sandía, que tiene 92%. El principio de mínima acción. Este principio afirma básicamente que los hechos tienen lugar del modo que requiere el menor esfuerzo. Por ejemplo, un rayo de luz se desplaza en línea recta porque este es el camino más corto entre 2 puntos. Si se deja caer una pelota, se desplazará en dirección al centro de la Tierra. Se desconoce quién formuló el principio de mínima acción, pero con la experiencia cotidiana, cualquiera puede llegar a esa conclusión, si se pone a pensar un poco en esto. Sin embargo, en el siglo XVIII, este pensamiento era bastante avanzado. Algunos de los matemáticos más eminentes, como Euler, Fermat, Leibniz o Voltaire, estuvieron involucrados en discusiones sobre quién había sido el primero en tener esta idea. En esa época fue muy importante llegar a este tipo de aciertos, ya que condujeron a la formulación de ecuaciones que definen el movimiento de los cuerpos sometidos a las acciones de fuerzas. También llevaron al establecimiento de los conceptos de las energías potencial y cinética, las leyes del movimiento. Cuando Isaac Newton estaba sentado reflexionando sobre cómo se mueven los cuerpos, estableció 3 leyes que no son tan familiares que casi se pueden pensar que son parte del sentido común. En primer lugar, afirmó que los objetos poseen inercia, que es una medida de la resistencia a los cambios en su movimiento. La inercia implica, por ejemplo, que los objetos no se mueven si no se los empuja. También que los objetos en movimiento continuarán desplazándose si no hay algo que los detenga o ejerza una fuerza sobre ellos. En segundo lugar, la masa de un objeto determina qué efecto tendrá sobre su movimiento o ausencia del mismo, la fuerza aplicada sobre él. La tercera ley, que es la más conocida, es un poco diferente. Dice que toda acción genera una reacción igual a ella, y de sentido contrario. Si yo lo empujo, siento la misma fuerza de reacción. En este principio se basan los motores de los cohetes espaciales y de los aviones a reacción. Cuando expulsan los gases por la tobera, en la parte posterior, sufren un empuje hacia adelante. Esta también es una de las razones por las cuales se tiene que tener cuidado al bajar de un bote. Para desplazarnos adelante, movemos inevitablemente el bote hacia atrás. Si no se tiene esto en cuenta, lo más probable es darse un buen chapuzón. Teoría de la gravitación universal. Esta descripción de una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza es uno de los logros más grandes científicos. Isaac Newton publicó en 1687 esta teoría como parte de su magistral Principia Mathematica, un libro de 3 volúmenes sobre la matemática. La teoría afirma que existe una fuerza de atracción mutua entre todos los objetos, entre todas las cosas que están constituidas por masa. La fuerza que los atrae depende de la masa de las mismas, de las distancias que se las separa y de una constante, denominada constante de gravitación universal. Uno de los conceptos más importantes de la teoría es que la fuerza gravitatoria sigue la ley del inverso del cuadrado. Esto quiere decir que la atracción entre 2 cuerpos disminuye proporcionalmente al cuadrado de la distancia que los separa. La formulación de la ley por parte de Newton fue tan precisa que con ella se pudo explicar inmediatamente el movimiento de los planetas, lo que proporcionó un medio sencillo para predecir el movimiento relativo entre ellos y con relación al Sol. También ha hecho posible enviar cohetes al espacio. Después de que Einstein presentara su teoría de la relatividad y la utilizara para explicar pequeñas anomalías de las órbitas planetarias, se llegó a la conclusión de que la ley de Newton no era la definitiva en relación a la gravedad, pero es casi completamente universal y suficientemente precisa cuando se aplica la atracción gravitatoria que se presenta en la vida cotidiana.
Teoría ondulatoria. Basta ir a la playa y ser empujado por una ola para darnos cuenta de que las ondas poseen energía. Sin embargo, lo hacen de muy distintas maneras. Algunas ondas, como las sonoras y las del mar, mueven físicamente las partículas del agua, o de aire, o de cualquier otro medio por el cual se estén desplazando. Estas ondas son de dos tipos. Las ondas sonoras son longitudinales, crean vibraciones que mueven el aire paralelamente a la dirección en cual lo hace la onda. Las ondas transversales, como las electromagnéticas, oscilan en una dirección perpendicular a la dirección en la cual se mueven. Las gafas de sol polarizadas, o los lentes de sol polarizados, son efectivas debido a que bloquean las oscilaciones transversales que se desplazan en una dirección determinada, por ejemplo de arriba a abajo. Cualquier onda luminosa que oscile en otras direcciones, como de lado a lado, pasa a través sin problema alguno. Si la luz fuera una onda longitudinal, las gafas polarizadas no tendrían ningún efecto en esta. La mayor parte de la teoría ondulatoria se desarrolló en el siglo XIX, cuando algunos pioneros como Thomas Young mostraron que es posible manipular estas ondas. Las ondas son reflejadas por algunos materiales, refractadas cuando atraviesan el límite entre dos medios, o difractadas, lo que quiere decir que se dispersan cuando pasan a través de una apertura estrecha, o abertura estrecha. También pueden interferir entre sí, anulándose totalmente en algunas regiones del medio, en tanto que se combinan para formar ondas más potentes en otras áreas. Hoy vimos información de 50 teorías científicas de Paul Parsons. El pangolín puede enroscarse en una bola blindada, por lo que los leones no pueden comérselo. A la edad de 9 años, Sorbo Novari se convirtió en el profesor más joven del mundo y también fue nominado al premio Nobel. La Universidad de Harvard lo reconoció como científico cuando tenía 6 años. Esta es una foto de nativos admirando un Corsair F-4U de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en algún lugar del Pacífico en 1943. Las momias más antiguas del mundo fueron encontradas en Chile, conocidas como las momias de Chinchorro, los restos momificados de la antigua tribu Chinchorro del desierto de Atacama. Se han fechado entre los 5050 y 3000 años antes de Cristo, lo que significa que el pueblo atacameño momificó a sus muertos hasta 2000 años antes que los egipcios. En 2012, la Organización Nacional de Reconocimiento donó 2 telescopios espaciales a la NASA, con capacidades superiores a las del telescopio Hubble. Por ejemplo, los telescopios tienen distancias focales más cortas, lo que a su vez les da un campo de visión 100 veces mayor que el del Hubble. Un estudio sobre los mecanismos extremadamente complejos detrás de las capacidades auditivas de la serpiente descubrió que, a pesar de las suposiciones anteriores, muchas serpientes son capaces de escuchar sonidos en el aire y sentir vibraciones también en el suelo. Una blusa con un lazo anudado en el cuello se llama Lavalier, nombre asociado a la duquesa de Lavalier, la primera amante de Luis XIV. También se la ha conocida como blusa Pussy Bow porque se asemeja al lazo alrededor del cuello de un gatito. El padre fundador y autor de la Declaración de Derechos, James Madison, impidió que la Asamblea de Virginia estableciera el cristianismo como la religión del Estado con la ayuda de Thomas Jefferson. Los murciélagos y los delfines han evolucionado la ecolocalización de la misma manera, hasta a nivel molecular. El análisis mostró que 200 genes cambiaron de forma independiente de la misma manera. Atravesada por las placas tectónicas de América del Norte y Europa, Islandia está creciendo casi 5 centímetros al año a medida que las placas se separan. Magnavox lanzó un televisor con un videojuego de tenis incorporado en 1972. La Comisión Federal de Comercio estima que hasta 9 millones de estadounidenses sufren robos de identidad cada año. En 1951, 250 personas fueron envenenadas por el pan maldito, hecho con harina contaminada con champiñones, en un pequeño pueblo de Francia. 50 personas fueron internadas en hospitales psiquiátricos. Barry Oakley, el bajista de una banda estadounidense llamada The Allman Brothers Band, murió en un accidente de motocicleta en 1972, a solamente 3 cuadras de lo de su compañero, Duane Allman. También había muerto en un accidente de moto un año antes. Tanto Barry como Duane tenían 24 años en el momento de su muerte. Cappuccino, o el cappuccino, obtuvo su nombre de las túnicas de los monjes italianos. El color del espresso mezclado con leche espumosa era similar a su color. Una botella de ketchup al revés le valió al inventor Paul Brown $13 millones. Jim Thorpe compitió al más alto nivel en 17 deportes diferentes. Estos deportes son el decatlón, el pentatlón, el fútbol y el béisbol. Frank Sinatra tiene 3 estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood, uno por el cine, uno por la música y otra por la televisión. En 1955, Mercedes-Benz produjo 2 coupés 300 SLR, legales para la calle, conocidos como Uhlenhaut Coupé. Fue una creación del diseñador de Mercedes-Benz, Rudolf Uhlenhaut. Rudolf era dueño de uno de los 2 Uhlenhaut
coupé. En mayo de 2022, el 300 SLR se subastó en el Museo Mercedes-Benz por la asombrosa suma de 142 millones de dólares, lo que lo convirtió en el automóvil más caro del mundo. La empresa matriz de Facebook registró una caída del 55% en las ganancias durante el último trimestre del 2022, como resultado de un cargo de reestructuración de 4.2 millones de dólares que incluyó el costo de miles de recortes en empleos. Orbán, un fundidor de hierro húngaro, inicialmente se ofreció a fundir cañones gigantes para los bizantinos, que no podían permitírselo. Los turcos pudieron y derribaron las murallas de Constantinopla con estos cañones. Las Vegas tiene la mayor cantidad de habitaciones de hoteles en el mundo. Las Vegas alberga aproximadamente 161.600 habitaciones de hotel y ese número aumentará en 12.000 el próximo año. Una pintura abstracta titulada Ciudad de Nueva York 1 se ha exhibido accidentalmente al revés desde 1980. Las orugas esponjosas peludas se convertirán en polillas y las orugas suaves se convertirán en mariposas. Poco se sabe sobre el escurridizo calamar gigante, pero el calamar más grande jamás encontrado medía más de 15 metros y pesaba casi 1 tonelada. Un conductor ebrio maneja en promedio unas 80 veces bajo la influencia del alcohol antes de ser arrestado. Una obra de ficción de entre 20.000 y 50.000 palabras se considera una novela corta. Una vez que el libro pasa las 50.000 palabras, generalmente empieza a ser considerado una novela. Fossa Carolina, un proyecto financiado por Carlomagno para conectar el Rin y el Danubio, no se confirma si alguna vez estuvo operativo o no. El sistema TRAPPIST-1 contiene 7 exoplanetas identificados y 3 de ellos, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-F y TRAPPIST-G, son del tamaño de la Tierra y están situados en la ecoesfera del sistema solar. La persona más joven en morir de vejez tenía 8 años. Era una niña llamada Anna Seigdon. En 1991, Lionel Simmons, novato en Sacramento Kings, se perdió 2 partidos por una tendinitis en la muñeca y el antebrazo derechos, debido a que jugaba muchísimo a la Game Boy. Aproximadamente 54 personas fueron esterilizadas a la fuerza en el programa de eugenesia de Utah. Todavía están vivas en 2023, según un nuevo análisis. A diferencia de otros estados, Utah aún no ha expresado ningún arrepentimiento por su abominable historia de eugenesia y ni siquiera ha reconocido oficialmente este oscuro capítulo del pasado del estado. Este fue un cepillo para cuello diseñado para limpiar el cuello de los niños en 1950. El popular juguete yo-yo surgió como un arma en Filipinas en el siglo XVI, antes de ser introducido en los Estados Unidos como juguete en 1929. Pesaba 4 libras en ese momento y la cuerda tenía 20 pies. La palabra tsunami en realidad significa ola del puerto, por lo que los antiguos pescadores japoneses no notaron la onda de choque que los atravesaba cuando estaban en el mar, porque la ola no libera su energía destructiva hasta que llega a aguas poco profundas. Hay un tipo de abeja llamada abejas buitre que no tienen aguijón y comen carroña, es decir, carne de animales muertos, en lugar de polen. Todavía producen miel comestible y pueden encontrarse en América del Norte y América del Sur. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete, me ayudaría muchísimo. Muchas gracias.